Perfecto. Eso iba a decir. Hola, hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas. Feliz tuve así. Hoy es el Día de los Enamorados en el judaísmo. Hoy celebramos el amor. Así que las que estén casadas, asegúrense que las consientan. Pero ustedes den su iniciativa, tú sabes, sutil, femenina. Y que él se encargue del resto. Sí, sí, hoy es un día muy lindo. ¿Qué cosas, no? La semana pasada estábamos a punto de entrar en Tisha B'Av, que era el día más oscuro en el calendario hebreo, y hoy es un día de luz y amor. Así es la relación con nuestro creador en este mundo. La vida no es lineal, como dicen, sino tenemos altos y bajos, ¿no? Entonces, bueno, chévere, chévere. El día de hoy está lindo, está soleado, está... La semana pasada en Toronto tuvimos, no sé si vieron las noticias, que hubo unos incendios masivos cerca en Ontario, no en Toronto como tal, pero en Ontario y afectó hasta Nueva York y todo. Es horrible, sí, los niños no podían salir de la casa. Tuvimos encerrona por ese tema. Gracias a Dios, ya todo chévere. Entonces, bueno. Nada, vamos a continuar hoy con nuestro capítulo número 3 de Shara Vitajón y con favor de Dios hoy vamos a terminar con el tercer capítulo que hablaba de cuáles son los 5 factores que tenemos que tener claros para que nuestro Vitajón sea Vitajón verdadero. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Vimos 4 de esos 5. ¿Ok? Que el primero es que tenemos que tener, no solo creer, sino asimilar, comprender, saber y engravar en nuestros corazones las 7 cualidades de Dios que estudiamos en el capítulo 2, porque evidentemente tenemos que tener eso sumamente claro para poder decir, ¿sabes qué? A este ser yo le voy a entregar toda mi confianza, mi apoyo completo es única y exclusivamente en este ser que es Dios, nuestro creador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente no hay otro ser que posea estas 7 cualidades. La Nubagia nos dice que si tú encuentras otro ser, me avisan, por favor. Las reto aquí en público a que consigan otro ser que tiene esas cualidades. ¿Ok? Entonces, segundo, confianza total. No puede ser un servicio de labios de que sí, yo tengo bitajón y dándole cátedra a todo el mundo, cosa que ya hablamos que no hacemos con estos conocimientos. ¿Ok? Sino que realmente Dios sabe lo que está en tu corazón, en tus pensamientos, en todos lados. Entonces, ser sincero en nuestro bitajón. Número 2, exclusividad, confiar solo en Dios. No podemos decir, bueno, para unas cosas sí, para otras cosas tranquilo, Dios, yo me encargo, yo soy especialista en finanzas, yo soy especialista en psicología, de cómo ser madre, cómo ser esposa, cómo ser, ¿no? Evidentemente, tú haces tu parte, pero Dios tiene que ser tu confianza, tú te apoyas en Él para todo. ¿Ok? Número 4, el tema de la obediencia. Si entendemos que Dios fue el que creó el mundo y al crear el mundo, como sabemos que todo lo creado tiene un manual de instrucciones, ¿cuál es ese manual de instrucciones de la vida? Es la Torá. Y Dios ahí nos indica cómo debe vivir un judío, cómo debe vivir una persona judía y el plan, tranquila, gracias, la bienvenida, y el plan del mundo entero. ¿Ok? Entonces, si confiamos en Él para que sostenga todo, ¿verdad? Obviamente debo confiar en Él también para vivir la vida de acuerdo a lo que Él me diseñó, a que yo la viva, aunque a veces mi intelecto y mi manera de ver las cosas sea totalmente diferente a lo que está escrito. ¿Ok? Ahora viene el número 5. Ya me voy pidiendo a ver qué pasó aquí. Bienvenida, bienvenida, tranquila, tranquila. Y ahora vamos a arrancar el tema de hoy, que es el quinto factor, que es el esfuerzo humano. ¿Ok? Y aquí Rabenu Bajia nos va a llevar en varias tangentes porque a medida que vamos explicando van a nacer preguntas que él entiende que nos van a incomodar. ¿Ok? Y vamos a ver que no vamos a poder resolverlas completamente, o sea, no vamos a tener una respuesta única y exclusiva de esas preguntas que nos van a hacer, pero él nos va a dar perspectivas para nosotros tener como una idea general del funcionamiento. Acuérdense que estamos hablando de que así funciona el sistema, así funciona la creación, así funciona nuestra relación, así debería funcionar nuestra relación con Dios, ¿ok? Y evidentemente cuando nos conseguimos con cosas que suenan contradictorias, eso requiere una mayor explicación para poder entender y que todo encaje, porque si no, si las cosas no encajan, no, pues no es verdad, y si no es verdad, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿No?
sea, aquí no estamos, cosa muy importante. Todo esto lo estamos siguiendo porque estamos buscando la verdad y Dios es la única verdad. No lo estamos siguiendo porque, bueno, quiero ser un servidor de Dios porque me da la gana a mí. No, supone que en la vida tú deberías buscar cuál es la verdad. ¿Ok? Y si hay algo que se contradice o que es totalmente sacado de contexto o que no tenga sentido absoluto, entonces ya ahí, ¿para qué entonces yo me voy a apoyar en eso? ¿Ok? Entonces aquí van a ver que, quédense conmigo, vamos a salir en varias tangentes, pero yo las voy a mantener o sea, grounded, Dios mío, mi Spanglish. Les voy a mantener con pie en tierra a que recordemos por qué estamos yendo a todas estas explicaciones, ¿ok? Pie en tierra, no rodilla en tierra, pie en tierra. Sape gato, sape gato. Ok, ok. Ajá. Ok, bueno, empecemos. Aquí arrancamos en el libro cuando les mandes el capítulo 75 en la parte de abajo. Esfuerzo humano. La quinta introducción aborda por qué, a diferencia de los animales, cuyas necesidades les están fácilmente disponibles, la persona requiere que haga grandes esfuerzos para obtener su sustento y otras necesidades. Es decir, su sustento, lo que es el ingreso familiar para poder sostener su casa, que a nivel físico, pero también esto habla de que el ser humano tiene que poner esfuerzo para casarse, tiene que tener esfuerzo hasta para tener hijos, tiene que tener esfuerzo para su salud. Los animales realmente, donde están, viven, comen, ellos no tienen que graduar. Yo no he visto un león graduado de abogado o de médico que tenga que salir a matarse para buscar el dinero, ¿no? La página es la 75 en la parte de abajo, donde dice esfuerzo humano. ¿Ok? Entonces, los únicos seres creados que tienen que esforzarse para conseguir su sustento de una manera más allá y para conseguir muchísimas cosas en su vida son los seres humanos. Entonces, la quinta introducción, que la persona vea claramente que la compleción de todas las cosas que cobran existencia en este mundo después de la creación es de una o dos maneras. Una de las maneras en que llegan a ser se debe únicamente a los decretos del Creador, exaltado sea, y debido a su deseo que estas cosas cobren existencia. Es decir, después que creó Dios este mundo, hay solo dos maneras en que las cosas ocurren. Una porque Dios las decretó y pasó, el agua, el árbol, la tierra, o sea, Dios crea y ya, no existió un mecanismo que llevó a eso, sino que Dios creó de la nada y ahí apareció. ¿Ok? La segunda manera es que las cosas llegan a través de diversas causas, ¿verdad? E intermediarios. Y algunos de estos intermediarios son cercanos e inmediatos y otros son remotos. Algunos están revelados y algunos están ocultos. Es decir, hay cosas que pasan, que es la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida, por una consecuencia de otra consecuencia de otra consecuencia hasta que ocurre lo que tú deseas o lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás buscando. ¿Ok? En este caso, Ravenovagia nos va a dar un ejemplo de una persona que quiere buscar agua en el pozo. Acuérdense que este libro está escrito hace 1000 años, ¿no? Entonces una persona quiere buscar agua en el pozo, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la causa inmediata? Sería la extracción del agua de las profundidades y de la tierra mediante una polea y una vasija atada a ella que extrae el agua al pozo. Entonces, ¿cuál es la causa inmediata? Tú ves quién te está dando el agua, la vasija. La vasija, ¡buah!, mágicamente trajo el agua. Entonces, la que me la está proveyendo inmediatamente es la vasija. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? La causa remota sería la persona que ata al animal a la cuerda que está unida al recipiente y su movimiento, el del animal que tira de la cuerda para extraer el agua desde lo profundo del pozo hasta la superficie. Luego están aquellas causas que están entre la persona y los recipientes empleados para extraer el agua, que son intermediarios entre los dos asuntos. Es decir, yo quiero el agua y todo lo que ocurre dentro de mí, o sea, entre yo y el agua para que esa agua llegue, ¿verdad? Entonces, si el burro no está amarrado o el animal que esté empujando, si no está amarrado de manera apropiada, si la cuerda se rompe, si no es largamente, si no es suficientemente larga para que llegue, o sea, si todas esas causas no están perfectamente alineadas, yo no voy a poder tener esa agua, ¿ok? Pero al final, no es ni el burro ni la cuerda, ni la persona, ni el agua, ni es quien Dios detrás de todo eso, ¿verdad? El mismo que creó el agua de la nada, fue el mismo que creó
la vasija y el pozo y el burro y la habilidad del cerebro humano para que creara una vasija, o sea, absolutamente todo lo que está detrás. Entonces, ¿por qué Ravenovaglia nos está dando esta introducción? Ya va, estábamos hablando de esfuerzo humano, no nos olvidemos. Te está diciendo, entiende que sí va a hacer falta un esfuerzo humano, pero no puedes aplicar sobre el esfuerzo humano si no tienes en claro de dónde proviene todo. ¿Quién es el único que hace todo? El que hace las cosas así. Oh, te aparecieron $1000 en la puerta de tu casa. Digan amén. ¿Verdad? Te aparecieron $1000 en la puerta de tu casa. Ah, oye, no hice nada, ¿verdad? O el que te hizo trabajar las horas para que tú adquirieras de una manera legal, lícita, tus $1000 en tu pago al final de la semana, del mes, de lo que sea. ¿Ok? El mismo que te los mandó en la casa es el mismo que te los mandó después que tú trabajaste y que tú hiciste que consiguieras el trabajo y que te fuera bien en ese trabajo, etcétera. ¿Ok? Es muy claro. Mírense que de facto él arranca explicándote esto antes de irse al esfuerzo. ¿Ok? Entonces, están todos estos intermediarios entre la persona y la causa, lo que quieres obtener. Entonces, estos son el animal, las ruedas que mueven a ambos y la cuerda. Si alguna de estas mencionadas causas resultara arruinada, el objetivo pretendido, extraer el agua, no se cumplirá. Y ahí es donde entramos en crisis. Ay, pero el burro no comió bien, no va a tener fuerza para sacarla. O sea, empezamos ¿no? El pánico. Y ojo, si el burro no comió bien y tú sabes que no va a tener fuerza, bueno, dale de comer. O sea, lo que el Vitajuego nos está diciendo no es que no hagas tu parte, pero no entres en pánico. ¿Entienden? No es lo que haces, sino cómo lo haces a nivel emocional. Y esa parte solamente tú y Dios la conocen. Porque tú hasta puedes estar pretendiéndole a todo el mundo que tú estás totalmente tranquila y relajada cuando tú sabes que por dentro estás hecha un desastre por la preocupación y la ansiedad, ¿ok? Así también las demás acciones que llegan a ser no lo hacen como resultado de las acciones de las personas o de cualquier otra entidad, sino que todas ellas existen debido al decreto de Dios y su preparativo de los medios a través de los cuales se completará la acción. Como dice el versículo en Samuel, a él todas las causas han sido computadas. Como dice Jeremías, el que es grande en consejo, el que es grande en consejo y diestro en llevarlo a cabo, como dice en Reyes, porque fue algo provocado por Dios. Si faltaran totalmente los medios, nada llegaría a ser como resultado de las actividades naturales. ¿Ok? Tener eso totalmente en claro. El que puso todas esas causas coordinadas fue Dios bendito para que tú obtengas lo que necesitas. ¿Ok? Ahora, prueba de que a menudo se necesita intervención humana, ¿no? Entonces ahora nos va a hablar un poco más de el esfuerzo. Cuando observemos la necesidad de la persona de involucrarse en varios medios y esforzarse mucho para lograr lo que precisa, veremos claramente con nuestros ojos que así es, que sin los diversos medios el asunto no se volverá realidad. Pues cuando alguien necesita comida, incluso si la comida es colocada frente a ella en un estado ya apto para comer, si no se esfuerza en comerla, alzándola a su boca y masticándola y tragándola, no saciará su hambre. ¿Ok? Eso implica esfuerzo. Es decir, incluso en el caso, uno de los casos que hace como ejemplo es el caso del maná. El maná que caía del cielo literal, ¿no? Y habla de dos tipos de panes. En hebreo, nosotros antes de hacer una bendición, antes de consumir un alimento, decimos una bendición, como dándole permiso a Dios y reconociendo que esto es tuyo, por favor, puedo comerlo, ¿no? Una de las cosas que decimos es Amotzi lechem min haaretz, que sacas el pan de la tierra. ¿Ok? Pero en los tiempos del desierto decían Amotzi lechem min hashamayim, que sacas el pan de los cielos, porque el pan literal te caía del cielo. Sin embargo, la persona, y de acuerdo al bitajón que tenía que salir de su casa y agarrar el pan. Puede ser que lo tenías enfrente a tu puerta porque tenías mucho bitajón, o tenías que caminar una cuadra, o tenías que caminar 2 cuadras, dependiendo del bitajón que la persona tuviera, más cerca le caía el pan. Pero incluso el maestro del bitajón que le caía en la puerta, tú todavía tenías que agarrar el man, sentarte, metértelo a la boca, masticarlo y comerlo. ¿Ok? Entonces requiere todo de un esfuerzo humano, así sea mínimo. ¿Ok? Y evidentemente lo que nos está diciendo Rubén Ovaje es que a mayor bitajón tenemos, Dios va a hacer que las cosas en nuestra vida se nos den sin tanto esfuerzo. ¿Ok? Entonces,
Similarmente, alguien que tiene sed y precisa agua también tendrá que acercar el agua a su boca para beberla. Tanto más es necesario el esfuerzo si la comida no le está lista para que la coma, por lo que se requiere que él se esfuerce en prepararla, moliendo la harina, amasando la masa, horneando la masa y el pan y cosas por el estilo. Será necesario más esfuerzo que esto y aún más difícil si precisa comprarla y prepararla. O sea, siempre hay más y más pasos que pueden ocurrir, ¿verdad? Para llegar al mismo desenlace que es saciar tu hambre, ¿ok? Sin embargo, así te caiga, te llegó el Uber Eats a la puerta, ¿verdad? O tuviste que tú agarrar y comprar y preparar y hacer las caraotas porque no las vas a hacer de lata, las vas a hacer fresquecitas, ¿verdad? Si somos latinas orgullosas. Y la preparación y te va a tomar horas a lo que sea, ¿verdad? No te creas tú que fue que tú porque compraste y te mataste y saliste y no sé qué. Yo fui la que me alimenté hoy. Gracias a mí todo se dio porque todo, o sea, entiende que Dios fue el que hizo que todo se diera, independientemente de si llegó fácil o si llegó con más esfuerzo, ¿ok? Eso es lo que está resaltando Rabino Beje aquí. Entonces, aún será necesario todavía más esfuerzo que esto si carece del dinero para comprar la comida, en cuyo caso necesitará un esfuerzo de involucración mucho mayor en varios medios que aquellos que han sido mencionados antes, porque entonces deberá hacerse contratar para trabajar por un salario, vender algunos de sus objetos y posesiones o similares, etcétera. Entonces él nos va mostrando los niveles de dificultad, pero al mismo tiempo entender de dónde viene todo últimamente, ¿ok? Y ahora nos va a explicar la razón del esfuerzo. Entonces se la pregunta, bueno, ¿realmente por qué Dios hizo el mundo que tenemos que emplear así sea el mínimo esfuerzo? Acuérdense, para nuestra lógica, bueno, porque obviamente si no te pones la comida, no, pero es que el mundo fue creado por Dios de cero, el que inventó ¿por qué tenemos que comer? Para empezar. ¿Sabes cuánto pierde uno de comer y el estrés de que lo que me puedo comer, lo que no me puedo comer? O sea, que imagínate que quitáramos esa ansiedad de la vida, ¿no? Que si esto sí, que si esto no, que me hace daño. Dormir. Un tercio de nuestra vida lo que hacemos es dormir. Si vives 100 años, con favor de Dios, 33 años estás durmiendo. Ahí eso no contando las siestas, ¿no? Y las vacaciones. Entonces, imagínense qué pérdida de vida y qué pérdida de tiempo. Lo que invertimos en comida. Los días de ayuno, uno se da cuenta de esto. ¿Cuánta mente, cuánto tiempo te ocupa lo que es no solo el comer, la preparación, el pensar, qué le gusta a este, qué no le gusta al otro, qué podemos hacer que sea sano, Dios, que sea kosher, o sea, se complica la cosa. Si eres judío se va complicando. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que hacer, así sea el más mínimo de esfuerzo? ¿Ok? Entonces, hay dos razones por las cuales el creador obligó que una persona deba hacer esfuerzos para perseguir y buscar los medios de su sustento y otras necesidades. No solo el sustento, también todo lo que tienes que invertir el esfuerzo para buscar pareja, para poder tener hijos, para poder mantener a tus hijos, para poder educar a tus hijos. No estamos hablando ni siquiera a nivel monetario, lo que tú tienes que invertir en ti, en reconstruirte, en superar tus traumas, en todo, en bloquear los traumas pasados para poder ahora pasárselo a tus hijos. O sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, la primera razón es que Dios en su sabiduría decidió probar a la persona. Lo primero que tenemos que entender es una prueba. Dios quiere saber si al momento de tú tener un momento de preocupación o de que la vida se pone un poquito dura o muy dura, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer las cosas de manera lícita o vas a manipular el sistema un poquito? Porque, bueno, en este momento. Entonces, como decimos en judío, ¿vas a hacer las cosas kosher o no kosher? Las cosas como se debe o como no se debe. ¿Ok? Entonces, si él lo decidió para probar a la persona, si su elección que servirá a Dios o se rebelará contra él. Por lo tanto, lo probó en un asunto mediante el cual la senda que eligió será evidente. Dios hizo esto al hacer que la persona esté necesitada y carente de lo que está fuera de ella, sea comida, bebida, ropa, refugio, relaciones íntimas. Luego les ordenó a las personas procurarse estas cosas y obtenerlas a través de medios que él preparó para ellas, pero solo de maneras específicas y en momentos determinados. ¿Ok? Aquello que el creador decretó que la persona obtendrá, lo obtendrá como resultado de que Dios pone a disposición todos los medios que ella requiere, mientras que aquellas cosas que Dios no decretó que obtendrá, no las obtendrá
ya que esos medios le serán impedidos. Cambiamos el dicho en el judaísmo, es lo que va para el rabino, ¿cómo es? Lo que es rabino va para la sinagoga. O sea, lo que es tuyo, ni que te quites ni que nada, y lo que no es tuyo, ni que te pongas, ni bueno, ni que lances señales de humo. ¿Ok? Es una verdad absoluta. Tenemos que también entender, estos son axiomas de vida. Esto no es, bueno, yo vivo bajo esta filosofía. No, es la verdad. Ya que nosotros la abracemos o no, es otra cosa, pero es la realidad de cómo funciona. ¿Ok? En consecuencia, en base a su elección de los medios con los cuales obtener sus necesidades, es decir, si decidiste hacer las cosas de manera que Dios aprueba o no, resultará claro si deseas servir a Dios o desobedecerle, ¿verdad? Si hiciste las cosas de manera bien, sin robar, sin engañar, sin estafar, sin aprovecharte, ¿no? Como dice la Torá, está prohibido ponerle un obstáculo a un ciego enfrente. ¿Sí? Y eso se refiere inclusive a engañar a alguien. Hay una prohibición en la Torá. Uno dice, no puedes robar. Uno piensa, es entrar con la pistola y quitarle, dámelo todo. No. Inclusive que tú entres a un negocio, imagínense, mira la sensibilidad, que una persona entre a un negocio y sabes que no vas a comprar. Tú sabes que no vas a comprar. Pero entraste y a curucutear y a ver, y la persona ahí todavía te dice, ¿verdad? Ay, mire, desea algo. No, no, yo estoy viendo a ver qué voy a comprar, no se preocupe. Pero tú sabes que no vas a comprar. Eso se llama engañar a la persona. Tú muy bien puedes ser, no, estoy haciendo window shopping, estoy simplemente me da placer porque hay gente que le da placer, no a mí, eso me da alergia. En esa parte femenina no nací yo. Mi mamá es horas en el Walmart, güey, yo, Dios mío, vámonos. Y ella disfruta ver, o sea, yo qué masoquista es. Pero entiendo, tengo muchas amigas y muchas personas que aman simplemente ver y ver. Y hay gente que disfruta de eso, pero sé sincera. O sea, no, la verdad, yo no tengo intención de comprar, pero quiero ver qué tienen, pues. ¿Sabes? Pero eso, imagínate, en la Torá se considera robar, en cierto modo. O sea, le estás robando el tiempo, hasta la energía esa persona que está ahí. Imagínense qué sensible, ¿no? Qué sensibilidad lo que la Torá nos pone en el corazón de realmente entender lo delicado, ¿no? Entonces, a causa de esto, será recompensada o castigada aun si no terminó obteniendo lo que intentó obtener. ¿Ok? Bueno, acuérdense que nosotros no nos abocamos mucho al tema del castigo y la recompensa. Evidentemente, las cosas que hacemos tienen consecuencias, pero ese para mí no es lo que yo quiero transmitirle, que es el motor por el cual hacemos las cosas. Las hacemos porque queremos una relación con Dios. Bitajón nos lleva a tener esa relación con Dios. Me explico, evidentemente, como en un matrimonio, si tu esposo no trabaja, no provee, o tú no haces tu parte en tu matrimonio, van a haber fallas grandes y va a causar daño, ¿verdad? Pero no es que, bueno, no, yo le voy a hacer la cena a mi esposo para que me hable. Imagínense operar de ahí, ¿no? O sea, yo la quiero hacer porque, bueno, quiero de verdad que mi esposo coma cuando llegue y estemos bien y estemos hablando lo que sea. Lo hago por él, por la relación, no porque qué me va a pasar a mí si yo no le hago cena a mi esposo o qué me va a pasar a mi esposa si mi esposo no trabaja hoy. ¿Ok? Ahora, la segunda razón, debido a la cual Dios consideró adecuado que sea necesario que la gente deba esforzarse y recurrir a diversos medios para obtener su sustento, es que si la persona no precisara esforzarse para buscar y procurarse medios de sustento, se rebelaría y perseguiría aquello que está prohibido y no prestaría atención a sus obligaciones con Dios a cambio de la bondad de Dios hacia ella. Como fuera dicho, y hay arpa y laúd, pandereta y flauta, y vino y en sus fiestas para beber. La obra de Dios no contemplan y la obra de sus manos no han visto. Y también dice en Deuteronomio, y Yeshurun engordó y se rebeló, engordaste y te abultaste y te has vuelto regordete. Israel abandonó al Dios que lo hizo. Entonces aquí está hablando las personas que si tú no, si Dios no nos hubiera dado trabajo, ajá, que Dios pone la segunda condición, o sea, ¿por qué nos hace tener que poner esfuerzo? Porque si no, meteríamos la mente en cosas que no son, nos dispersaríamos totalmente. Creo que lo vemos mucho en esta generación. Mucha gente que no tiene nada que hacer y literal lo que hace es perder la vida y meterse en cosas que preguntarse y bueno, de todas estas cosas que han salido, que si las conspiraciones, que si las no sé qué, que vamos a buscar quién va a matarnos, quién nos va a eliminar, o sea.
cómo puedes vivir así, no? Pero está pasando. O sea, una de las primeras cosas que le dicen a esas personas, por favor, búscate un trabajo. No se han dado cuenta. Tú te buscas un trabajo y ya la cosa va a mejorar. Pero sí, sin Dios sabe la naturaleza del humano, si estaríamos ociosos, si no estaríamos ocupados y productivos, vamos a invertir la mente en cosas que nos van a alejar de Dios, ¿ok? Nos van a hacer ir a nuestra locura humana. Entonces, similarmente dijeron nuestros sabios de bendita memoria, el estudio de Torah va bien con Derech Eretz. Derech Eretz significa como el camino correcto, ¿no? Rectitud, pero aquí lo traduce como el trabajo. Porque el esfuerzo que de ambos, perdón, hace que los pecados sean escasos. Todo estudio de Torah que no está acompañado por el trabajo al final cesará y provocará el pecado. Y esto es una de las cosas brutales de la Torah. Dios no nos está invitando a que nos dispersemos y nos vayamos a meditar y nos desconectemos del mundo, ¿verdad? O sea, pareciera que siempre hay dos enfoques en la vida muy grandes que nos enseñan. O el tema que o te vas a lo espiritual total y te apartas del mundo y te apartas de lo que es la parte mundana y física. Y está la otra gente que te dice, no, es que si tú no haces y no esto y no lo otro, y no, que espiritual nada, si yo nada, entonces todo es la parte física. Lo que yo veo es lo que existe, esto es lo que es real, esto no sé qué. Entonces, ¿cuál tiene la razón? Viene la Torah como siempre, las dos tienen razón. Las, las dos juntas tienen razón, ¿no? O sea, es el balance, que es lo más difícil, porque tú te puedes ir loco espiritual o te puedes ir loco físico, o sea, o sea, a un lado o al otro extremo, y te quedas ahí, pero el balance de tener las dos es como que, ¿sabes? Es lo más difícil de sostener, ¿ok? Pero es lo que realmente Dios quiere, que nos involucremos en este mundo físico para elevarlo y transformarlo. Acuérdense que al final esa es la misión que tenemos, ¿ok? Con más razón, se revelaría quien carece de ambos y no presta atención a ninguno de ellos. O sea, más aún el que no trabaja y el que tampoco le importa estudiar las cosas de Dios, ni la Torá, ni hacer nada de lo que Dios quiere. Es debido a la compasión del Creador que Él preocupó al hombre todos los días de su vida con la obtención de sus necesidades mundanas y con la Torah y las mitzvot, que son provisiones para el mundo venidero. Es decir, así como nosotros todos los días tenemos que ocuparnos en la parte laboral y de trabajo, hay una mitzvah, un precepto, todos los días tenemos que estudiar Torah, tratar de aprender a Dios con la mayor capacidad que tengamos. O sea, la Torah no se basa en decir, bueno, no, Dios es más grande que yo, imagínate, yo soy nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no, deja a Dios por allá, yo por aquí, y bueno, no, la Torah te dice, tú tienes que aprender, la Torah es la voluntad y el conocimiento de Dios, ¿verdad? La sabiduría divina. Y Dios te dice, tú tienes que emplear todo tu cerebro, ¿verdad? Todos nuestros cerebros son diferentes, nuestras capacidades cognitivas son diferentes, pero Dios quiere que tú uses todas las que Él te dio para que lo entiendas a Él al máximo de tus capacidades. ¿Ok? Y ahí es donde dice, donde el intelecto termina, empieza la fe. El judaísmo no cree en la fe ciega, en la fe, sí, no, porque bueno, no. O sea, tú tienes que saber, hay valor en lo que es la tradición y el hacer las cosas que hacían tus padres y tus abuelos y entender que esto lleva 3000 y pico de años. O sea, que esto no es, y que hay gente titanes que han dedicado su vida a esto y que no te lo están diciendo por, bueno, o sea, quiero sacar a la gente la vida, a hacerlas un poquito más problemáticas, ¿no? O sea, hay gente que todas estas preguntas que nosotros nos hacemos hoy en día ya se las hicieron hace 3300 años y las debatieron por un ángulo, por el otro ángulo. No había Instagram, no había Facebook, no había distracciones. Te podías dedicar totalmente al estudio y eran otras almas. O sea, el nivel de espiritualidad que había en los tiempos que había templo, que Dios estaba revelado en el mundo, no es lo que vemos hoy, para nada. Por eso es que este mundo, hoy en día hay tanta oscuridad y confusión, porque cada año que transcurre, más los alejamos del año, los años que Dios estuvo revelado acá, cuando fue en el tiempo, cuando sacó a los judíos de Egipto, que estaba literalmente cara a cara con nosotros, o sea, con el mundo. Acuérdense, no fue solo los judíos, lo vivenciamos de primera mano, pero el mundo entero reconoció la presencia de Dios. Y cuando estaban los templos, iban personas que no eran judías a servir, porque también era parte del servicio de los korbanot. Ellos tenían tiempos en el año donde venían a traer sus sacrificios también a Dios. Y decía, tú entrabas al templo y podías sentir la presencia física del Creador. El más ateo o idólatra de los idólatras decía, tú entras al templo y podías sentir, imagínate, la presencia física. Y ya después de la destrucción del templo,
después de tantos años, cada vez que pasa es como que si, imagínate que tú estás saliendo de una casa en la noche, ¿verdad? Sales, volteas y está la luz. Caminas 10 metros, ves un poquito menos de luz. Caminas 100 metros, ves un poquito menos y va mermando la luz. Imagínate, después de 2000 y pico de años, de 2000 y pico de kilómetros, ya no ves ni siquiera, no reconoces que hubo una casa ahí, que hay una casa ahí. ¿Me explico? Es decir, la casa sigue existiendo, nosotros no la vemos y por eso tenemos que hacer tanto esfuerzo en buscarlo y revelarlo en este mundo. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan maravilloso lo que estamos viviendo históricamente ahora, porque tenemos todas las razones y toda la tecnología y todo lo que tú quieras para sentir que no necesitamos de más nada, sino nosotros, nuestro intelecto, ¿sabes? Todo está dado. O sea, la vida es mucho más fácil de lo que era hace 50 años, 60 años. Y que tú elijas a Dios en estos momentos, la grandeza que muestra de ti como ser humano es brutal. No, no es un jueguito, no es, ay, bueno, sí, obviamente todo el mundo, no, lamentablemente no todo el mundo tiene esa percepción. El hecho que ustedes estén decidiendo hoy estar aquí en estas clases, cuando pueden hacer 1500 cosas más, y estoy seguro que tienen 800.000 cosas en su lista de qué hacer, que ustedes estén eligiendo darse ese tiempo para tener esta conexión profunda con Dios. Señores, ustedes son bueno, de mega oro. O sea, no existe la descripción de lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Por el momento histórico en el que estamos viviendo. Tenemos todas las razones para desconectarnos. Y aún así lo elegimos. Entonces, cuando a veces a mí me dicen, no, pero bueno, yo no hago todo, mi amor, que nada más tengas el interés y estés poniendo ahí tu esfuerzo, no entiendes lo que significa para Dios eso. Y aprecia lo de ti, admira lo de ti, porque estás de verdad haciendo una diferencia que muchos no están haciendo. Y no es para posicionarte en el mercado y tener un mejor negocio, estamos hablando de la vida, estamos hablando de Dios, del propósito. Estás realmente en las primeras gradas del estadio. No estás ahí nada más de espectador, sino que estás participando, ¿me entiendes? Entonces, bueno. Ajá. Entonces es debido a la compasión del Creador que Él nos preocupó todos los días con el sustento y también con el estudio de la Torah. ¿Ok? Para que no tenga tiempo y busque lo que no necesita y lo que no pueda captar con su intelecto, como ser aquellos asuntos acerca del principio de la creación y el fin del mundo. Aquí lo está diciendo. Que no, mira, no, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo nos va a acabar el mundo? Van a ser, o sea, literal nos lo está diciendo aquí el renovaje hace 1000 años. Entonces, como dijo el hombre sabio, el rey Salomón, también en el mundo que él colocó en sus corazones para que el hombre no encuentre la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Todas estas teorías catastróficas que uno se hace en la mente y bueno. Ok, ahora viene ahora nos habla de lo que es la persona justa, ¿verdad? Si nos está diciendo, bueno, las razones que Dios dice que te tienes que esforzar es para probarte, ¿verdad? Si vas a mantenerte haciendo lo que Él quiere, vas a hacer las cosas de la manera legal, de la manera kasher, vamos a aprendernos ese término, de la manera que Dios manda, ¿verdad? Y la segunda razón es para que tú no ocupes tu mente en cosas que te van a alejar de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de las personas justas? Yo les comenté un poco hace tiempo el tema de los tzadikim, que son personas que literal están conectadas con Dios, o sea, no tienen la capacidad de ir en contra de Dios. No tienen eso. Es como pedirle a un hombre que se embarace. No vino con ese sistema. No, son personas que aman los mitzvot de Dios, o sea, los preceptos positivos, aman servir a Dios y aborrecen lo que Dios aborrece, pero o sea, de manera innata, ¿verdad? Por ejemplo, un judío tiene prohibido comer cochino, ¿verdad? Yo te pudiera decir que si mi cuerpo estaría alineado con la voluntad de Dios, yo viese un cochino y lo repudiara, pero la verdad es que no lo como porque no es kosher. Pero el cochino me gusta, es rico, era sabroso cuando lo comía, ¿me explico? Entonces, no quiere decir que, oh my God, soy una persona malvada, por eso no. Y puedo a lo mejor pasar por algún lugar donde huelo un cochinito frito y ¿sabes? Te pega el olor la cosa y lo puedes hasta apreciar, porque cuando leemos hasta una parrilla o algo, o una parrilla que no es kosher, carne que no es kosher, pero la hueles y, oye, qué rico huele, pero no la como porque no es kosher, así de sencillo, no porque la repudie. Ahora, si mi cuerpo estaría alineada con la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo no pudiera ni siquiera ver el cochino. No porque el cochino sea feo, sino porque yo estoy alineada a eso. Yo le echo broma a mi mamá no puede comer cochino.
odia los mariscos de infancia. Yo me acuerdo la última vez que yo comí mariscos, que fue con mi papá, fuimos a Rob Lobster en Orlando. Mira, qué sufrimiento para mi mamá meterla ahí, porque, ¿sabes? Te metes ahí, ya eso es. Y mi mamá, "Ay, cuando no, ya coman rápido, coman rápido". Yo, no, no, me tengo que disfrutar esto porque ya esta es la última. Y entonces, y es verdad, entonces yo le echo broma a mi mamá, y digo, mira, tú tienes un cuerpo judío, no son una alma judía, sino un cuerpo judío. Entonces, van a haber cosas en la vida en que mi condición, mis gustos, lo que yo quiero, no va a estar alineado a lo que Dios quiere. Sin embargo, yo hago mi esfuerzo y dejo de hacer la cosa que obviamente mi cuerpo a lo mejor me pide lo contrario. Pero hay cosas que de facto nos van a dar asco. Por ejemplo, no sé, en relaciones con niños, Dios no lo permite. O sea, cosas que tú no te puedes ni siquiera imaginar. O sea, disculpen lo crudo, pero es que creo que esto no a todos. O sea, bueno, la gran mayoría, desgraciadamente, hay mucha gente enferma allá afuera. Pero, o sea, es una cosa que ni te cruza ¿me entiendes? ¿Por qué? No porque tú, oh, yo fui un letrado que mi mamá me inculcó. No, gracias a Dios bendito, tú no tienes ese instinto por dentro. ¿Me entiendes? Y hay gente que desgraciadamente sí lo tiene, es una prueba horrible, pero la idea es no caer, ¿no? Lo que lo debemos hacer es no caer en esas cosas. Así Dios la haya implantado en ti. ¿Me explico? Entonces, el tzadik no puede, o sea, todas las cosas que Dios ama, Él las ama por naturaleza, y las que Dios repudia, las repudia, sin Él haberse esforzado o puede ser el caso de personas que se esfuerzan en cumplir todo lo que Dios quiere de manera consistente en todo momento, en pensamiento, palabra y acción. Y el Tania nos explica que hay personas que las que Dios decide volverlas como tzadikim, ¿ok? O incluso si no eres un tzadik, si tienes tentación por las cosas que Dios no le gusta, pero te abstuviste de hacerlo, estás haciendo lo correcto. De hecho, esa es la misión para todos. Ese es el mínimo de aspirar para todos. O sea, es aspirable que vivamos una vida donde nunca cometamos una transgresión. ¿Se puede imaginar? O sea, uno dice, no, no es humano, no siempre va a pecar. Si te lees el libro del Tania, Dios te lo deja ahí, es muy bueno, después de 53 capítulos, que eso es lo que aspira el ser humano, que no caigas en la transgresión. Y lo que hablamos la otra vez, la batalla. Puede ser que nunca te vaya a cambiar esa cualidad. Puede ser que a mí me vaya a cambiar, me vaya a traer el marisco hasta que me muera. Pero no lo comí. Chévere. O sea, esa es ¿me entiendes? Entonces, eso es lo importante. ¿Me explico? Ahora, hay personas que son justas y hay personas que son justas porque nacieron así, que son sadikim, o personas que viven una vida recta y obviamente, tienen un bitajón real y tienen todo. Entonces, estas personas no deberían tener que hacer ningún esfuerzo. Si esa es la razón por la cual Dios puso el esfuerzo en el mundo para probarte y para que tú no te alejes de Dios, estas personas no hace falta que las prueben, están constantemente en su servicio y no se pueden alejar de Dios, están conectadísimas, o sea, están súper conscientes de la conciencia divina y viven su vida de acuerdo a eso. Entonces, aquí va a salir la primera pregunta. Vemos que hay personas justas que les va mal o que tienen que hacer un esfuerzo brutal. Y más fuerte aún, vemos personas que están todo el tiempo haciendo lo contrario de lo que Dios quiere de manera descarada, ¿verdad? Y les va muy bien. No tienen que hacer mucho esfuerzo para tener la cuenta de banco full, las mujeres que le dé la gana, los hijos que le dé la gana, todo lo que le da la gana. ¿Sí? Creo que todos lo hemos visto, ¿no? Entonces, Ravenubagia va a tocar ese tema porque él va a entender, ya va, esto te va a molestar. O sea, si yo te estoy diciendo que esto funciona así siempre, y ves que hay casos que no, los que son matemáticos, ¿no? La manera de que uno, para demostrar las cosas había muchas maneras en la matemática, ¿no? Y una de las maneras es el proceso de eliminación, ¿verdad? Por descarte. Si tú consigues una contradicción a lo que estás diciendo, ya se cae la teoría. ¿Me explico? Si yo te digo que 2 más 2 son 4, no sé, o una demostración de lo que sea, te digo, mira, todos los judíos usan kippah y tú conseguiste un judío que no usa kippah, ya tú desmientes esa afirmación, ¿verdad? Entonces aquí sí estamos diciendo que así funciona el esfuerzo. Entonces, si yo consigo una persona que es justa y que sufre y que tiene que esforzarse mucho, entonces aquí hay un problema. Entonces él va a hablar de esto, la pregunta clásica de por qué los justos sufren y los malvados prosperan. Vamos a ver que no es si lo que estamos esperando es una respuesta puntual, no la vamos a tener, porque no existe una respuesta puntual. Son caminos ocultos de Dios
y cómo Él está juzgando a cada persona, nosotros no lo sabemos. Pero nos va a dar varias opciones para entender de por qué ocurre eso. ¿Ok? Y no es nuestra misión enfocarnos aquí a ver la vida y ver, entender por qué a este le pasó. Eso no es nuestra área. Pero Él entiende que si no buscamos darle algo de respuesta a esta pregunta, eso a lo mejor nos va a detener en realmente poner nuestra confianza absoluta en Dios. ¿Ok? Entonces vamos, la persona justa, cuando el hombre no necesita trabajar duro. El autor continúa diciendo que en los casos en los que no se aplican ambas razones mencionadas, Dios se asegurará de que la persona no precise esfuerzo para satisfacer sus necesidades. Si la persona se fortalece en el servicio de Dios, eligiendo temerle y confía en él en las cuestiones de la Torá y del mismo modo en los asuntos mundanos, y además se aparta de los rasgos de carácter inapropiado y en cambio ansía buenos rasgos de carácter y no se revela contra Dios, siquiera en momentos en que esta tranquilidad de sus tensiones, perdón, en que esta tranquilidad tenga tensiones, ¿verdad? Cuando las cosas no van tan bien, y no se vuelve hacia el ocio, sino que se involucra constantemente en el servicio de Dios, sin dejarse llevar por su inclinación al mal o a las indulgencias al mundo, entonces, a su vez, tal persona será aliviada de la necesidad de esforzarse para buscar obtener su sustento. Porque las dos razones mencionadas antes de por qué precisa la persona hacer esfuerzo para proveerse a sí misma es ponerlo a prueba, a ver si elegirá a Dios por los medios permitidos o prohibidos, ¿verdad? O sea, va a elegir satisfacer esa necesidad por los medios permitidos por Dios o va a hacer las cosas de manera prohibida, ¿verdad? Entonces, esto no se aplica a esa persona, porque esa persona obviamente no tiene que estar a prueba. Es una persona que le sirve a Dios. En cambio, su sustento le vendrá sin ningún esfuerzo o trabajo duro. Según sus necesidades y sustentos, como fuera dicho, Dios no hará pasar hambre al alma del justo. ¿Ok? Y evidentemente, si la persona está totalmente abocada a Dios, no se va a poner a hacer cosas que vayan en contra de Dios, sino que se va a meter a vivir su vida de acuerdo a lo que Dios ordena. Entonces, no hace falta que esta persona ponga esfuerzo. ¿Ok? Ahora viene la pregunta, hemos visto que sí pasa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los justos sufren y los malvados prosperan. La pregunta de las 10.000 lochas, como decimos en mi país. Si una persona ha de decir, vemos empero algunas personas justas cuyo sustento solo se les vuelve disponible tras mucho trabajo duro y esfuerzo, mientras hallamos muchos pecadores que están en paz y viven bien y placenteramente. ¿Cómo puede ser esto? Cuando antes explicamos que los justos no precisan hacer esfuerzo para buscar ganar su sustento. Diremos en respuesta que los profetas y los piadosos ya precedieron en cuestionar este asunto. O sea, si esta pregunta te nació, no creas que descubriste el agua y que eres total un sabio de la... No, no. Ya esto se ha preguntado y repreguntado y filosofado en la Torá de miles de maneras. ¿Ok? De ellos, por ejemplo, Irmiyao, el profeta Jeremías, dice, ¿por qué es próspero el camino de los impíos, de los malvados? ¿Por qué los malvados prosperan? Otro profeta dijo, su nombre es Habacuc, ¿por qué me muestras tu iniquidad, perdón, y miras la maldad sin sancionar a los malvados? El saqueo y la violencia están ante mí y aquel que sostiene la pelea y el conflicto perdura. Y dijo a continuación en el versículo siguiente, ¿por qué el impío rodea al justo? ¿Por qué estás en silencio cuando el malvado se traga a alguien más justo que él? Creo que estas cosas a todos nos ha resonado, ¿no? Otro dijo, el rey David en Salmos, he aquí que estos son los impíos y siempre están tranquilos. Han alcanzado mucha riqueza. Y dijo, ciertamente en vano he purificado mi corazón y lavado mis manos en pulcritud, pues estuve afligido todo el día y mi reprimenda vino cada mañana. Es decir, una persona que está haciendo todo lo que Dios quiere y todavía las cosas no prosperan. Otro profeta dijo acerca de la gente de su generación, ellos también tientan a Dios y sin embargo han escapado. Y hay muchos otros versículos similares. ¿Ok? Esto en la Torá lo vamos a conseguir en muchísimas partes.
Sin embargo, aunque los profetas formularon esta pregunta, no ofrecieron una respuesta que explicara la razón, porque la razón por la cual una persona justa en particular es puesta a prueba con la pobreza y una determinada persona pecadora disfruta del bien en este mundo es diferente para cada una de ellas. O sea, no existe una única razón. Y aquí Rabeno Bajia nos va a dar posibles razones por las cuales esto ocurre en casos excepcionales. ¿Ok? Por eso, esta cuestión es meramente comentada en términos generales cuando se dice en Deuteronomio, las cosas ocultas pertenecen a Dios nuestro Señor, pero las cosas reveladas se aplican a nosotros y a nuestros hijos. Similarmente, el rey Salomón dice, si ves opresión de los pobres y privación de justicia y rectitud en la provincia, no te preguntes sobre el asunto. El típico, no perdamos tiempo en el por qué, cómo puede ser Dios, todo esto. O sea, lo puedes hacer. Pero ¿a dónde nos lleva esa pregunta? ¿O alejarnos más de Dios? ¿O a volvernos más arrogantes, más cínicos con la vida, menos empáticos con las personas? Entonces, lo que te lleva es a la negatividad. Las obras de la poderosa roca son perfectas porque todos sus caminos son justos. Lo que Dios está haciendo es perfecto y correcto, aunque no lo entendamos. ¿Ok? Entonces, razones por qué los justos sufren. No obstante, he visto la necesidad de explicar este asunto porque él entiende que esto nos molesta. Esta pregunta ahí te hace piquiña y no te va a dejar avanzar. Entonces, ¿por qué algunas personas justas sufren mientras que algunas personas malvadas prosperan de manera tal que la explicación sea un tanto suficiente para que te dé un poquito de paz mental, dejar que ese eco no te consuma y puedas dedicarte a tu bitajón de manera correcta? Diré las razones de por qué se le niega el sustento a la persona justa hasta que ésta se esfuerce para obtenerlo y sea probado con él. Son las siguientes. Número uno, podría ser que se deba a que haya un pecado que cometió anteriormente por el cual se hizo acreedor a ser castigado. Como fuera dicho, he aquí que el hombre justo pagará sus pecados en la tierra. Ok, es decir, a lo mejor esta persona antes, digamos en el caso que no haya nacido tzadik, ¿verdad? O una persona que no es tzadik, pero se mantiene hoy en día justa, recta, viviendo los caminos de Dios, pero puede ser que anteriormente, ¿verdad? Hizo algo en contra de Dios y de esta manera él está pagando en la tierra, que es mucho mejor a que lo pague en el mundo venidero. ¿Ok? Razón número uno. Razón número dos. Hay algunas personas justas que sufren a cambio de una mayor recompensa en el mundo venidero, como está escrito, para beneficiar en tu fin. Es decir, que Dios le manda un sufrimiento, una dificultad en este mundo, pero no lo hace como castigo, sino más bien como un acto de amor. Le quiere dar una recompensa mucho mayor que la única manera de poder justificarla es a través de un sufrimiento aquí. Es un poco difícil de entenderlo, pero la manera en que yo lo veo es dígame, cuando tus padres quieren darte educación y te mandan para la universidad más difícil, y ellos saben que tú vas a sufrir ahí, no te va a ir de color de rosas, pero vas a salir un profesional hecho y derecho. Cuando te gradúes y cuando empieces a ejercer, vas a realmente ver los frutos de, wow, tener un título de la UCB. ¿Verdad? Vas a ver que realmente, hoy te comparas con otros profesionales y ves como que, wow, menos mal que estudié aquí y no en otros lados, que no vamos a mencionar en público. ¿Ok? Número tres. Entonces, de esa manera, Dios quiere dar una mayor recompensa en el mundo venidero, pero la manera es, bueno, haciéndole un poco de sufrimiento acá. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que cuando tú ves a alguien sufriendo que es justo, fue por esto. O sea, primero que nada, no es asunto nuestro. Pero entender que entre todas esas razones, algo de eso es lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Pero no podemos entender cuál es. Pero te va a dar como un poco más o sea, de un poquito más de paz, de saber que sí, Dios está obrando perfectamente. ¿Ok? Entonces, hay algunas personas justas que sufren para mostrar a otras a nivel de tolerancia, de sufrimiento y su buena actitud en el servicio a su creador, para que otras personas puedan aprender de ellas, como en el caso de la historia de Job. Muy importante, imagínense qué increíble, que hay personas que asumen esta prueba. Lo que puedo pensar es todo lo que vivimos ahorita en Venezuela, que uno dice como que, Dios mío, o sea, tanto dolor, cosas tan desgarradoras y la actitud de las personas
que perdieron todo, familiares, todo. Es seguir ayudando, seguir buscando personas, seguir dando comida. No hay comida en Venezuela, no hay. La gente está en pobreza y se sacaban la comida de la boca para dárselo a los rescatistas. En medio de una tragedia, hacerle una torta a una persona. O sea, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hecho, mi reina? O sea, wow. Si eso no le da una lección a todos nosotros, es como que podemos usar toda la... Y ojo, obviamente es dolor. Esas personas están en un estado de shock, de trauma, pero incalculable. Pero aún así, en ese momento de crisis que pudiste haber sacado el peor monstruo, salió lo más puro y hermoso que a uno lo deja como que, o sea, Dios mío, qué lección de vida, ¿ok? Y esta es una de las razones que Dios hizo también, para que a través de esas personas ayuden a otras a realmente ver que con dificultades podemos incluso ser la mejor versión de nosotros, ¿ok? Otra razón, la número 4, hay algunos individuos justos que sufren debido a la maldad de la gente de su generación. Y el Creador los puso a prueba con pobreza, necesidad y enfermedad para mostrar a los demás su devoción al servicio de Dios, e encontrarse con aquellas otras personas que no sirven a Dios a pesar de sus vidas pacíficas. Como fuera dicho, por cierto, el cargo de nuestras por cierto, él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y esto nos da conciencia a nosotros. Imagínense que nuestras malas acciones pueden afectar a otro ser humano. O sea, imagínate, nosotros no sabemos lo que hacemos y lo que pasa, pero imagínate que cargar el sufrimiento de otra persona, aunque tú no lo veas, aunque tú no entiendas que esto nos da a nosotros conciencia de que, wow, mis acciones, hablábamos, ¿se acuerdan? La persona que es un bitajón afecta a su ciudad y hace que cosas malas no entren a la ciudad y le da bendición a los de alrededor. También nuestras malas acciones van a afectar a esa persona que está haciendo como que el primero en línea, ¿no? Entonces nos da a nosotros sensibilidad de, wow, en vez de, Dios, ¿por qué pasó esto? Dios mío, ¿qué podemos hacer mejor para proteger a nuestros hermanos, proteger a la humanidad, proteger a todo? Porque no sabemos realmente cuál es la causa. ¿Me entiendes? Esto te da también más sensibilidad a corregir más tus acciones. Y número 5, hay algunas personas justas que se ven aquejadas por sufrimiento porque a pesar de que son devotas y justas en sus vidas privadas, no son celosas por Dios, amonestando a la gente de su generación por los pecados que comete. Como sabemos de la historia de Eli, el sumo sacerdote, y sus hijos, de quienes dice el versículo, y será que todo el que quede en tu casa vendrá a postrarse ante él por un trozo de plata y una hogaza de pan. Ok, aquí trae este ejemplo. Hay otro ejemplo muy clásico que es el tema de Noé, el arca de Noé. La diferencia entre Noé y Abraham Avinu fue, Noé está escrito, Ish Atzadik, un hombre, un justo de su generación. ¿Y por qué Noé no se convierte en ese líder mundial de la humanidad? Sí, lo que hizo estaba correcto, él siguió la palabra de Dios completamente. Pero cuando empieza el diluvio y él empieza a ver que la gente se está muriendo, que el mundo literal se va, no va a ser como era antes, ahí es donde Noé llora y le pregunta, dice a Dios, ¿por qué? O sea, dice, ¿por qué permites esto? Porque dice, y Dios le dice, Dios lo reprime en ese momento y dice, ahora es que tú preguntas. Ahora, o sea, estuviste 120 años haciendo el arca. Pudiste haberle dicho a las personas, de verdad está pasando. O sea, si venía alguien, él decía, no, Dios va a traer un diluvio, esto, no sé qué más, pero él no fue activamente a decirle a las personas, corrijan sus caminos. Y ojo, aquí no nos vamos a caerle a predicar a las personas y a gritarle, porque ahí vamos a caer en él. Yo creo que esto a veces confunde a las personas, ¿no? No sé que hablamos de mucha gente que es religiosa, entonces empieza a predicar y a decirle a los otros cómo son malvados y no. Tú tienes que entender que tú tienes que hablarle a la persona y saber que cada persona está pasando por circunstancias. De facto, todos los seres humanos son buenos, todos los seres humanos quieren hacer la voluntad de Dios, eso es una realidad. Pero tenemos muchas cosas que nos bloquean, traumas, dolores, pérdidas, que no hacen que nosotros estemos en sintonía, sincronizados con ese deseo, ¿verdad? Y una persona que es sabia, que es empática, entiende que yo no estoy aquí para darte sermones porque yo me creo mejor que tú. No, yo creo en ti, creo en tu alma, creo en tu persona, creo en que tú eres un ser creado por Dios y por eso quieres hacer la voluntad de Él. Y si Dios me pone en algún momento la oportunidad de yo poder ayudarte
a sacarte una duda o acercarte a Él de una manera amorosa, de una manera realmente de que te va a llegar el mensaje, porque si yo me paro ahí simplemente a regañarte, a decirte y sigues haciendo lo que está mal, no existe nada. O sea, esto es hacerlo con mucha sensibilidad, pero sí es parte de nuestra responsabilidad que nosotros seamos garantes de nuestro prójimo, que nosotros ayudemos a que nuestro prójimo también se corrija en su comportamiento, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Y hay que saber que hay momentos en que el prójimo no está disponible para escuchar lo que tú tienes que decir. Entonces requiere mucha empatía y mucha sabiduría de cómo se va a hacer eso. ¿Ok? Pero vivir en tu vida y siempre decir, no, yo nada más hago lo que hago yo me ocupo de mí y lo demás, bueno, ya ver a cada quien, me explico, tener realmente como una apatía a la humanidad, eso no está bien, ¿verdad? Entonces dice que por eso también hay personas justas que pueden recibir sufrimiento porque no están abocados realmente a poder ayudar a otras personas, no solo a corregir sus caminos, porque las personas, mucha gente está haciendo las cosas mal, no porque quieren, sino porque no conocen, no conocen, ¿me explico? Entonces a veces tú le das el conocimiento. A mí me da risa porque ayer justo lo hablaba con mi esposo. Yo a veces hablo y digo cosas que ya yo las he vivido tanto. Tengo en este proceso ya 15 años. Dios mío. Bueno, cuando mi mamá echaba esa historia hace 20 años, yo no, ay mamá, qué vieja. Y ya estamos ahí. Entonces, o sea, ya uno las dice como para mí, bueno, es obvio. Y cuando se las digo a una persona me dice, "Ah, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Que me volaste el cerebro. Y yo así como, y después, claro, tú te acuerdas cuando la primera vez que tú lo escuchaste y tú lo viviste, ¿me entiendes? Y yo decía, la gente no lo conoce. Entonces ponlo, no tengo que estar ahora vigilando, mira, ¿qué estás haciendo con lo que te dije, con lo que te dije, con lo que... Pero ponlo allá afuera, dale información. ¿Me explico? Eso cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, esas son las 5 razones que nos da Rabenu Bajia, ¿ok? Ahora vamos a las razones por las cuales los malvados prosperan. Dice, pero el bien de Dios, bendito sea, realizado a favor de los malvados, es debido a las siguientes razones. ¿Ok? Número uno, hay algunos individuos malvados que prosperan debido a sus buenas acciones anteriores por las que Dios recompensa en este mundo. Como dice el versículo, y Él paga a los que lo odian en su cara para hacerlos perecer, lo que fue traducido por uno de los primeros comentaristas onkelos de la siguiente manera. Y él recompensa a los que los odian por las buenas acciones que ellos realizaron ante él en este mundo para finalmente destruirlos en el mundo venidero. Es decir, Dios prefiere a un malvado por cualquier buena acción que haya hecho, te lo pago todo aquí, pero nos vemos allá. ¿Ok? Y allá las cosas no van a ser tan bonitas como aquí. Y no es porque Dios es un vengador, pues suena como que, el vengador. Pero tú decidiste descaradamente, y hoy hemos visto el mal descarado. ¿Sabes? Que hoy dices que, pues, ¿será que la persona, pero qué pasó? ¿Por qué? Porque esta persona realmente es mala así, de verdad pueden dormir con la conciencia tranquila después de todo lo que hacen. Y desgraciadamente sí, hay gente que es así. ¿Ok? Y eso se encarga Dios de eso. Entonces, la segunda razón, hay algunos individuos malvados en los que su buena fortuna es como un depósito para que lo custodie a su lado y permanezca con él hasta que Dios se la dé a un hijo justo que lo merezca. A lo mejor este malvado simplemente está amasando la fortuna para que cuando él tenga ese hijo justo, ese se va a quedar con todo. O sea, esa fortuna no es de él. Y a lo mejor ni la disfruta, la paranoia, no va a ningún lado, no hace nada, porque imagínate, toda esa fortuna fue ilícita, ¿no? Y era para que le quedara a un hijo justo. La tercera razón, es posible que a la persona malvada se le dé el bien para que sea la causa principal de su muerte o la mala fortuna. Como está escrito, riquezas guardadas para su dueño, para su daño. ¿Eh? Como un trabalengua. Es decir, que cuántas veces no hemos visto que lo que la fortuna, supuestamente, wow, esta persona tan afortunada, esa fortuna se terminó convirtiendo en su desgracia. Entonces, la fortuna y la riqueza es el castigo mismo de este malvado. ¿Ok? Número 4. Además, es posible que a pesar de que él sea malvado, el creador le permita tener buena fortuna por un tiempo hasta que se arrepienta y la merezca, como sabemos por la historia del rey Menashe. ¿Ok? Que el rey Menashe fue un rey malvado y luego se arrepiente, o sea, obviamente en sus momentos de maldad hizo esta fortuna y luego se arrepiente y realmente toda esa fortuna que hizo la transforma, porque de hecho hay un concepto en el judaísmo que es así, que
tus mitzvot, es decir, tus buenas acciones son eternas en el cielo y no existe lo que te las quite. No existe cosa mala que tú hagas que vaya a borrar una buena acción tuya en este mundo. ¿Ok? Por eso Dios se la tiene que pagar al malvado. Pues tú dices, bueno, ajá, hizo una cosa buena, pero hizo 40.000 malas. Esa cosa buena, o sea, Dios es tan justo, esa cosa buena tiene un impacto eterno y tiene que pagarlo. ¿Ok? No porque nosotros se lo estamos exigiendo, es como Él diseñó el mundo. Ahora, las cosas malas, ¿verdad? No son eternas, porque es que el mal no existe. El mal es creado por Dios, es una creación de Dios. Me explico, el bien es eterno porque Dios es bien y Dios es eterno, pero el mal es limitado, la muerte no existe, la muerte es limitada. O sea, la vida es lo que es. Dios es viviente, Dios no está muerto, o sea, Dios no muere. ¿Me explico? Esas son las verdaderas cosas que sí existen eternamente. Ahora, la persona que hace algo malo, cuando tú te arrepientes, hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento por temor, porque bueno, entiendo que hice algo malo y que Dios es todopoderoso y que tal, dejo de hacerlo, lo que estoy haciendo mal, y me arrepiento, me siento mal por lo que hice. Me di cuenta que causó un daño, etcétera. Pero luego está lo que se llama teshuva la que es la teshuva, el arrepentimiento por amor. Dios mío, ¿cómo yo hice esto? Afecté nuestra relación cuando tú eres lo máximo en mi vida, o sea, yo solamente quiero hacer lo que tú quieres de mí y realmente viene de un lugar demasiado profundo que ese arrepentimiento, esa mala cualidad, se convierte ahora en una mitzvah, se convierte ahora en un acto de bien. Imagínense lo loco, nada más Dios puede entender eso. Ahora, nosotros también lo podemos entender a cierto nivel, sobre todo en nuestras relaciones maritales o en relaciones muy profundas con padres, con hermanos. Hay veces que nos causamos heridas muy fuertes que solo una persona cercana te pueda causar. El loco que te escrita en la calle, mira, desgraciado, que no así te diga las cosas más aberrantes, no te afecta porque no es cercano a ti. Pero solo la persona más cercana a ti es la que más daño te puede hacer. Por eso hay tantos problemas entre marido y mujer, porque son las personas más cercanas. A que eso ya entender eso es otra locura, porque ¿cómo puede ser un ser extraño que no tiene nada ni consanguíneo conmigo, se convierte después que nos casamos en el ser más cercano a mí, más que mi mamá que me parió, que me tuvo en la barriga, que más que mis hijos que fueron parte de mí, mi esposo es literal uno conmigo, es la única creación que dice Dios los volvió uno. Por eso las heridas más profundas ocurren en el matrimonio. Y el placer más profundo, a nivel emocional estoy hablando, ocurre también en un matrimonio. El alcance más grande que un ser humano puede tener. Ahora, hay momentos que tenemos tensión en nuestro matrimonio donde lloramos, donde tenemos un altercado, donde tenemos una diferencia muy fuerte. ¿Y qué pasó cuando tú resolviste esa diferencia? El nivel de acercamiento que te llevó con tu esposo fue tan grande que no hubiera ocurrido si ustedes nunca hubieran tenido ese altercado en primer lugar. A lo mejor tú hiciste algo que le hizo daño a tu esposo o él te hizo algo que te hizo daño a ti. Pero entró un nivel de conciencia que eso te afectó tanto, que afectó tanto no solo a mí, sino a nosotros, a nuestra relación. Porque no es solo yo, es la relación. Y él hizo un cambio tan grande, no solo para reparar el daño, sino para demostrarme lo mucho que él le importa, que él no quiere que yo sufra o que nuestra relación sufra por culpa de él, que tú no hubieras visto ese acto de amor si no hubieras pasado por ese acto de dolor. ¿Sí lo ven? Entonces, similar con Dios. A veces hacemos cosas que le afectan a Dios negativamente, pero cuando las reparamos, llevamos a un nivel que es como que nunca hubiera sido antes. Entonces, dice que estas personas malvadas Él le da para cuando luego se arrepientan. ¿Ok? Número 5, hay casos de malvados que podría ser que su buena fortuna se deba a un acto de bondad de su padre y por lo tanto es apropiado que en consecuencia Dios sea bondadoso con el hijo. Como Dios dijo a Jehú, el hijo de Nimshi, tus descendientes de la cuarta generación ocuparán el trono de Israel. Y el que camina con integridad es justo, afortunado con sus hijos después de él. Y similarmente se dice en los Salmos, yo era joven, también envejecí y no he visto a un hombre justo abandonado y a sus hijos buscando pan. Aquí nos está trayendo evidencia que los actos de tu padre, entonces imagínense, sensibilidad para nuestros hijos. Las cosas que hagamos no son solo para nosotros, son para el resto de nuestras generaciones que van a tener impacto.
¿ok? Es muy conocido cuando un judío hace teshuvá, cuando un judío retorna a su judaísmo. Muchos rabinos dicen, seguro tu bisabuelita hizo un acto muy grande por Dios. Porque una generación que está, mi caso, o sea, yo les digo, mi familia ya se asimiló desde mi abuela. Todos mis primos están casados con mujeres no judías. Yo soy el primer matrimonio judío desde mi bisabuela Rachel, casualmente. Mi bisabuela también se llamaba Rachel. ¿Me explico? O sea, después de 3 generaciones, en, de una manera que Dios orquestó totalmente, porque yo no tenía esto pensado en mi vida para nada, esto termina pasando, ¿no? Y una de las cosas que siempre me decían era como que alguno de tus bisabuelitos algo muy poderoso tuvo que haber hecho. Y pasó no solo conmigo, también pasó con otra parte de mis primos, pero ya eran como primos terceros, que tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? O sea, cómo Dios corre las cosas, ¿no? Entonces, de lo mismo pasa para el bien, lamentablemente pasa al lado contrario, ¿no? Entonces, perdón, en el caso de los malvados, inclusive, a pesar que la persona es malvada, lleva el beneficio de sus antepasados. Y número 6, hay algunas personas malvadas en las que la prosperidad que Dios les da es para poner a prueba quién finge ser justo para engañar a otros y quién oculta su maldad por temor a los demás. Cuando estos ven el éxito, es decir, hay personas que fingen ser justas y buenas y todo, pero apenas ven dónde enchufarse, apenas ven al malvado prosperando, dicen, ay, mira, vale. Porque hay gente que vive con la filosofía, no, haz el bien para que te vaya bien. Al final lo estás haciendo todo para ti, pero se te dio la oportunidad de oro y dices, oye, ahí está el enchufe, vámonos. Mira, esta gente mala les está yendo buenísimo, entonces vamos a hacerlo. Entonces Dios hace eso. Por eso Dios hace que prosperen estos malos para desenmascarar a estos supuestos buenos que realmente en su corazón son malos, simplemente no habían tenido la oportunidad de ver a alguien malo prosperando y de unirse al clan. ¿Me explico? Entonces, esa es la sexta razón que nos da Rabenu Bajia. Oh, Dios mío, me pasé total de la... Uy, perdón. Bueno, ay, Dios mío, quería terminar. Pues déjame terminar rapidito esto. Siguen ahí conmigo unos 15 minuticos más. Es decir, que este tema es bien profundo. Pero nada, aquí tan bella ustedes, ninguna me avisó. O sea, que están conectadas. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces, recordemos, ¿por qué Rabenu Bajia se salió por esta tangente larga? Para calmar nuestra cuestión de que vamos a ver personas que son justas, que no prosperan, y los malos porque sí prosperan. Esta pregunta nos va a molestar. Bueno, ahí nos dio bastante materia para meditar, calmarnos y entender que Dios está en control y Él sabe todo. Gracias, gracias, gracias. Entonces, perfecto. Ahora volvamos al esfuerzo humano, ¿ok? Entonces, sí hay que poner esfuerzo humano sin olvidarnos de que quién es el que te da todo al final es Dios, ¿verdad? Hay que poner esfuerzo humano. ¿Por qué? Por estas dos razones, para ponerte a prueba y para que no caigas en el ocio y en el camino de la transgresión y alejarte de Dios, ¿ok? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hago? Tengo que poner esfuerzo. Bueno, ¿qué esfuerzo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí nos va a dar algo que esto es, señoras, para que ustedes lo apliquen en su vida con favor de Dios, no importa la edad que tengamos, siempre podemos aplicarlo. Pero también esto es oro para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para cualquier persona que esté en crecimiento. Esto es verdad que yo sigo peleando con los rabinos que hay que instituir esto en los colegios, enseñárselo a los niños, porque te vuela la cabeza en cuanto a cómo buscar trabajo, a qué dedicarte. ¿Cómo la gente busca carrera? Vamos a estar claro, ¿dónde está la plata? ¿Qué es lo que da plata? No vayas, así empezamos de atrás para adelante. Aquí nos va a enseñar Ravenubaje cómo es la relación que debemos tener con la búsqueda de trabajo y de sustento. ¿Ok? Entonces, elegir una ocupación que te gusta hacer. Tras haber establecido la necesidad de que una persona se empeñe en diversos medios para obtener su sustento y otras necesidades, el autor aborda ahora el tipo de ocupación que una persona debe elegir, así como la actitud adecuada hacia ella. Dado que se demostró antes que la gente tiene el deber de poner esfuerzo en dedicarse a los medios de subsistencia y otras necesidades, explicaremos ahora que no toda persona tiene la obligación de buscar todos los medios para obtener un sustento. Eso yo hago de todo. Nos encanta, ¿no? Somos toderos. Y nos da como orgullo. A mí no hay nada que me pare, ¿no? Entonces te dicen, no, no te tienes que dedicar a todo.
ya que hay muchos medios a los que las personas pueden abocarse. Algunos de esos medios son relativamente fáciles porque demandan poco esfuerzo, como en este caso decía vender mercancía en la tienda. No creo que sea tan fácil eso hoy en día, pero era más fácil antes, habían dos artículos nada más, o papas o calabacines que se va a llevar, ¿no? Entonces, a dedicarse a tipos de trabajo manuales que implican poco esfuerzo, como coser, tejer, escribir, almacenar mercancía hasta que aumente el valor. Otros ejemplos de ocupaciones fáciles incluyen aquellos que contratan a parceros y otros obreros para trabajar la tierra, y aquellos que son responsables de supervisar a los obreros que trabajan la tierra. Sin embargo, hay otros medios para obtener un sustento que implican mucho trabajo y esfuerzo físico, como curtir pieles, extraer hierro, cobre y plomo de las profundidades de la tierra, refinar plata usando plomo, alzar cargas pesadas, viajes regulares de larga distancia, que entendemos que en esos tiempos también era extremadamente peligroso viajar, trabajar la tierra y ararla y similares. Entonces, ¿qué tipo de ocupación debe elegir una persona? Esto depende del tipo de persona que eres. Número uno, ¿cuáles son tus talentos? Eso es lo que tienes que buscar. Para la persona que es físicamente fuerte pero intelectualmente débil, es apropiado que elija una de esas ocupaciones que requieren esfuerzo, pero solo tanto como pueda tolerar. Eso va a ser otro factor al tema de la tolerancia, ¿ok? Pero yo no me voy a inscribir en el Army, por ejemplo, porque no lo vamos a lograr, pues no va a ser un beneficio para el país. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que reconocer cuáles son tus limitaciones, las cosas que son buenas. ¿Me explico? Ahora, si por el contrario la persona es físicamente débil, pero tiene un intelecto fuerte, no debe buscar esos medios de subsistencia que cansan el cuerpo. En cambio, debe recurrir a las ocupaciones que sean más fáciles para el cuerpo de modo en que pueda dedicarse a ellas continuamente. Si lo tuyo es el cerebro, si tú eres rápido, ¿verdad? Para la mente, bueno, ¿qué cosa? Matemático. A lo mejor eres excelente escritor, excelente músico. O sea, se te da con facilidad, ese es tu talento innato. Por ahí son los tiros, por ahí va la cosa, ¿no? No porque construcción paga buenísimo y tú no puedes levantar ni un kilo de azúcar en tu casa, te vas a ir de loco a meterte ahí. Y lo hacemos, o sea, lo hacemos porque, no, esto paga bien, ¿no? Entonces, en verdad, cada persona tiene más deseo por un tipo de trabajo o comercio que otro, cuyo amor y aprecio Dios ha arraigado en su naturaleza misma. Es decir, hay cosas que nos llaman más la atención que otras. Vamos a estar claros, o sea, hay muchos trabajos que hacemos porque, bueno, hay que pagar los bills, ¿ok? Y todo esto lo vamos a cambiar con este approach, o sea, con este enfoque. No, o sea, número uno, tienes que ver tus talentos. Número dos, sigue cuál es tu pasión. ¿Cuáles son las cosas que harías sin que te pagaran? ¿Cuáles son las cosas que tú podrías hacer que no sientes literal que estás trabajando? Aunque no sean fáciles, o sea, porque a veces pensamos que bueno, yo soy apasionado por hacer X cosa, por ser cantante. ¿Tú crees que ser cantante es fácil? Por ser artista, pareciera que no, por ser futbolista. O sea, no, o sea, ponme a mí en la cancha, bueno, también no ganamos el juego, pues, o sea, ¿me entiendes? No existe trabajo que sea totalmente fácil, pero cuando tú eres apasionado por ello, estás dispuesto, y ese es el tercer punto, a tolerar lo que puedas tolerar de ese trabajo, ¿ok? Entonces, similarmente, encontramos en otras criaturas vivientes que Dios arraigó en su propia naturaleza los medios con lo que con lo que se sostienen. Por ejemplo, arraigó en la naturaleza del gato que caza ratones. O sea, el gato caza ratón porque Dios le puso esa naturaleza al gato. ¿Ok? En la naturaleza del halcón que cace aquellas aves que le son adecuadas. Y en la naturaleza del ciervo que cace serpientes. No solo que les puso ese deseo, pero le dio las garras, le dio el pico, les dio diseño, Dios lo diseñó perfectamente para que ellos puedan ir detrás de lo que desean hacer. Así también hay ciertas aves que solo cazarán peces. De manera similar, Dios arraigó en la naturaleza de todas y cada una de las especies vivientes una predisposición y deseo que una de las especies de plantas o criaturas vivientes les servirá como fuente de alimento.
incluso la estructura del cuerpo y las extremidades de cada especie específicamente para hacerla apta para el consumo de los alimentos que está en su naturaleza comer, como lo evidencia la larga boca y las largas patas del ave que caza peces, los afilados dientes y las uñas de un león. Para un león puede comerse una gacela, que es lo que él desea, tiene que tener la manera, ¿verdad?, de hacerlo, y los cuernos del toro y el carneo. Sin embargo, para aquellos animales cuyo alimento proviene de la vegetación, Dios no les dio parte del cuerpo para usar. O sea, una vaca no tiene garra, ni un venado tiene, o sea, no le hace falta. Está viendo que Dios creó todo, pero exacto la medida. ¿Cómo nosotros no? Nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Entonces, de manera similar, encontrarás que los diversos rasgos de carácter de las personas y la estructura de sus cuerpos son cada una adecuados para un tipo específico de negocio y trabajo. Quien encuentra que sus rasgos de carácter son adecuados para un determinado trabajo y que también desea ese trabajo por naturaleza y que su cuerpo es adecuado para este. Entonces son tres factores, que eres bueno en ello, que te gusta y que tienes tolerancia a ello. ¿Me entiendes? Porque a mí me puede gustar algo, a mí me puede gustar el fútbol, puedo ser apasionada, puedo ser buena a lo mejor, pero a lo mejor no te aguanto un partido completo, por decir, o sea, la tolerancia que tú tengas también es importante, ¿no? O en los trabajos que puedes hacer las cosas buenas, que también va a tener cosas que no son tan positivas, no tienes la tolerancia para aguantar las cosas negativas de ese trabajo, ¿ok? Todas esas cosas tienen que estar en lugar. Talento, amor, devoción y tolerancia. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es capaz de tolerar el esfuerzo? Que demanda que lo procure y lo haga su medio para obtener su sustento. De esa manera, Rabino Baje nos dice, así mi amor es que tú vas a elegir una carrera. Así es que tú vas con trabajo. No con lo que da. Obviamente, ¿qué herramienta? Hoy en día, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, que hay tanto miedo, que va a quitar el mundo, que va a quitar el trabajo, que no sé qué más. La inteligencia artificial es un amplificador, así como el dinero es un amplificador. O sea, te puedo decir la cantidad de basura que hay allá afuera por inteligencia artificial. Porque hay gente que no sabe lo que quiere con su vida y empieza a hacer cosas. Y hoy en día que tenemos la facilidad de crear contenido y de hacer cosas y poner cualquier barbaridad que nos dé la gana sin tener ningún tipo de... O sea, la gente se cree periodista sin tener ningún tipo de educación o te empiezan a enseñar de cosas. O sea, que tú dices como que, pero tengamos un poquito de humildad. O sea, pero no. Yo lo leí en ChatGPT, lo dije así y ya. O sea, eso es la verdad absoluta. ¿Cuántos problemas están teniendo las compañías? Porque los jóvenes, sobre todo hacen lo que dice ChatGPT, ponen la cosa en el trabajo y de repente el jefe, pero ¿por qué tú hiciste esta burrada? No es que ChatGPT, bueno, pero tú no validas, o sea, criterio. ¿Cuántas veces ChatGPT? No sé si han visto los reels estos muy cómicos de que ponme la camisa negra. Entonces le pone la camisa negra, pero le pone el pantalón gris. No, pero ponme el pantalón gris, entonces le pone todo gris. Entonces, o sea, es una herramienta, o sea, no es Dios. ¿Me entiendes? Como que, ya tengo a quien preguntarle todas mis dudas en la vida. Te va a ayudar, te va a apoyar, pero tú tienes que tener también coherencia, criterio. Si te dice que hagas una cosa loca, puedes decir, no, vale, pero esto suena raro. O no, déjame validar porque no conozco. O sea, ese criterio lo tienes el ser humano. Eso no lo tiene ChatGPT ni lo va a tener ninguna máquina en el mundo. Empatía emocional. Realmente sentir. ChatGPT no puede sentir a otra persona. A pesar de que te hable mucho bonito. Y que cualquier proyecto que tú le digas, no, claro, mi vida, tú puedes bajar 40 libras en 2 días. ¿Quién dijo que no? ¿Me entiendes? O sea, no puede sentir otro ser humano. Es simplemente cognitivo. ¿Me entiendes? Tiene inteligencia, tiene conciencia, pero no tiene empatía emocional ni tiene criterio real. ¿Me explico? Es una cosa, se va alimentando de información, información, información. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay muchas herramientas allá afuera que son para amplificar, pero nosotros tenemos que seguir la manera en que Dios nos recomendó para poder abocarnos a lo que querramos hacer. Y esta es la forma. La plata te la va a mandar Dios, no el trabajo que esté dando más plata. ¿Me explico? Y no solo lo que te entra, sino lo que se queda contigo. Eso es lo más importante también. ¿Ok? Entonces la idea es que tú no te... El esfuerzo que tienes que hacer, sí lo tienes que hacer, pero que no te consuma la vida
que la vida no se trate todo solo de pagar los bills, de pagar la casa, de pagar el colegio y que ya tú no tengas espacio para más nada en tu vida. ¿Me explico? Entonces, estas son las tres cosas que tenemos que tener bien claras para nosotros elegir una carrera. Y si ya elegimos una carrera, nunca es tarde. No solo carrera. A lo que hoy podemos dedicarnos a tantas cosas sin carrera. También se permite que sí, tienes que tener un título para ser alguien. No. O sea, tienes que dedicarte a tus pasiones, hacerlo y confiar en Dios. Entonces dice, uno debe tolerar tanto sus aspectos agradables como sus aspectos difíciles, que no lo aborrezca, incluso si a veces éste no le proporciona lo suficiente para su sustento. Más bien, confiar en Dios, porque vamos a tener a lo mejor estrés, no me alcanza esto, que... No, es el momento donde tienes que confiar en Dios, que Él proporcionará suficiente sustento durante toda su vida, porque Él te lo va a mandar. El medio es simplemente una fachada para que hay un sistema que Dios crea que es la naturaleza. Y las cosas tienen que verse de manera natural. Dios te pudiera literal poner los $1000 todo el día en tu casa todos los días. De poder hacerlo, lo puede hacer. Pero es un sistema que Él quiere que nosotros sigamos. ¿Me explico? Y te está diciendo cómo hacerlo en el sistema. Ahora, actitud hacia el trabajo, y con esto terminamos. Cuando la mente y el cuerpo de una persona están ocupados con los medios para obtener su sustento, así como cuando está procurando esos medios, que tenga presente que lo que está haciendo es para cumplir la ordenanza del Creador, que instruyó al hombre que se ocupe en los medios mundanos para obtener sustento, como ser el trabajo de la tierra, ararla y sembrarla. Cambio de perspectiva total. ¿Por qué trabajamos? Porque hay que vivir, porque hay que comer. No, trabaja porque Dios te lo ordenó. Por eso es que tenemos que trabajar. O sea, que eso les quede en el alma. ¿Por qué estoy trabajando? Porque Dios ordenó que el humano debe trabajar. Punto. Bueno, principalmente el hombre, pero no está mal que la mujer también se ocupe de trabajar. Nos viene muy bien a todas también. Ok, Dios nos dio talento y esos talentos debemos explotarlos las mujeres también. ¿Ok? Sin descuidar nuestro trabajo real y principal, que es el hogar. Porque es de allí la sociedad que tenemos. La sociedad que tenemos salió de casas de madres que se ocuparon o no se ocuparon o le dieron prioridad o no a su hogar y a sus hijos y a su familia. ¿Ok? Entonces, como está escrito, Dios el Señor tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Y similarmente, Dios instruyó a la persona a usar las criaturas vivientes para su beneficio y alimento, construir ciudades y preparar alimento para sí. Él instruyó al hombre casarse con una mujer y cohabitar con ella con el propósito de tener hijos. ¿Por qué me caso? Porque Dios quiere. ¿Por qué quiero tener hijos? Porque es que todo, señores, si empezamos a vivir la vida de esa manera, te quitas presión social, te quitas presión de, no, que tengo que... No, yo simplemente estoy haciendo todas estas cosas, no porque así se ve la casa de la Barbie, que tiene el Ken, el bebé, no, es porque Dios quiere, así de sencillo. Y eso es lo que yo, cuando yo hago las cosas de ese lugar, si eso es lo que Dios quiere, no creo yo que Dios me va a proveer lo que yo necesito para conseguir lo que Él quiere. Si eso es lo que él me pidió y él es el que me puede dar todo. A lo mejor mi mamá quiere que yo sea médico, pero mi mamá no tiene los contactos para hacerme médico. Pero si Dios, que es el que me puede hacer médico, quiere que yo sea médico, vas a ser médico. Simplemente sigue las señales, sigue el protocolo y vas a llegar, teniendo en claro que todo esto es porque Dios quiere. ¿Ok? La persona será recompensada por estas acciones cuando su intención en su mente y corazón, en la concreción de ellas, es en aras de Dios. Será recompensada sin importar si logra lo que deseaba o no. Como está escrito, si comes el esfuerzo de tus manos, eres digno de elogio y es bueno para ti. Y como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, sean todas tus acciones en aras del cielo. Cuando en su corazón y conciencia la intención es en aras del cielo, su confianza en Dios será íntegra y sus esfuerzos por abocarse a los diversos medios para obtener su sustento no dañarán de ninguna manera su confianza y su relación con Dios. Que la persona no piense que su sustento depende de los medios específicos que ella eligió para sí mismo. Ahora no cometas ese error. Yo hice todo lo que Dios quería para elegir el medio, entonces ahora me enamoro del medio. Este es el único trabajo que va a poder darme comida, que es lo único, y nos pasa, no. Entramos en pánico porque pensamos que no hay nada más, que es la única manera. Pero no,
Así como tú elegiste ese medio a través de todo lo que Dios te dijo y a través de ahí Dios decidió darte las cosas, si pierdes ese medio, Dios te lo va a dar por otro medio. Y déjale a él que el medio va a llegar a través de él. ¿Ok? Entonces no confundir esa parte. Y que si esos medios le fueran negados, su sustento no vendrá a través de otros medios. En cambio, que confíe en Dios, que Dios le dará su sustento. Que también reconozca que desde la perspectiva del Creador, todos los diversos medios son iguales y que Él puede sustentarlo en cualquiera de estos medios que Él, Dios bendito sea, elija. En cualquier momento que Dios elija, en cualquier manera que Dios decida. Como dijo el versículo, porque con Dios no hay limitación para salvar, ya sean muchos los pedidos o pocos los pedidos, o muchas las personas que piden, no porque hayan 8 billones de seres humanos, Dios se va a olvidar de darte a ti. Es una de las 7 cualidades, ¿no? Eh, no por el poderío militar y no por la fuerza física, sino por mi espíritu, dice el Dios de los ejércitos. ¿Ok? Y quiero culminarles con una pequeña historia que me encantó que escuché de Yael Tersh, eh, una chica ya también, de hecho, yo aprendí mucho bitajón de sus clases con ella, del Rav Ariel Levine, que lo llamaban el Tzadik de Jerusalén, como el justo de Jerusalén, ¿no? Y él recibía mucha gente le pedía consejo y todo. Y una vez hubo una recesión, de hecho, era una depreciación muy grande que hubo en Israel. Y habían despidos masivos, sobre todo las personas que trabajaban en el gobierno. Y un hombre vino a ver al Rabarie y vino y le comentó su preocupación, que están despidiendo a mucha gente, y él está preocupado, que va a perder el trabajo, que no sé qué. Y el rabino no reacciona. Entonces el baile cuenta otra vez la historia como un poquito de más drama, como para, oye, estoy preocupado por esto, ta, ta, ta. Y el rabino no reacciona. Y entonces el hombre le dice, rabino, disculpe, ¿usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y el rabino le dice, la verdad es que no entiendo. Si tú me dijeras que van a despedir a Dios, ahí yo me preocuparía, porque si Dios ya no está a cargo, bueno, sí, obviamente. Pero si Dios es el que provee los trabajos y Dios es el que da todo, y Él no está siendo despedido, ¿por qué nos preocupamos? ¿Me explico? O sea, tú estás ahí es porque Dios así lo quiere, ¿no? Gracias, vale. Mi mamá estaría orgullosa. Mi mamá es profesora de castellano y siempre nos enseñaba la pedagogía es lo más importante. Gracias, gracias, gracias. Pero imagínense eso, ¿no? Qué impresionante. Nosotros vemos, sí, la situación, pero ¿cómo vas a negar la recesión? ¿Cómo vas a negar la estabilidad? Nadie está negando absolutamente nada. Pero ¿qué te dijo a ti que el estado de la economía mundial es lo que te da o lo que no te da? O sea, por favor, mira la prueba en países que son totalmente horribles, donde hay gente que prospera. Y en países como estos que son, oh my gosh, el primer mundo, donde hay gente deprimida viviendo del gobierno. Bueno, o sea, es literal en las manos de Dios todo lo que nos llega, no existe otra. ¿Me explico? Y el esfuerzo que tenemos que poner, porque lo demanda, es una de las... No puedes tener bitajón y decir, ay, yo no hago nada. Nos está diciendo la quinta es tener esfuerzo. Pero ten mucho cuidado con ese esfuerzo. Que ese esfuerzo no se vuelva tu obsesión emocional. Y ojo, tú puedes trabajar mucho. Es que aquí no te está diciendo que no trabajes, pero enfocado a hacer algo que sea lo que tú viniste a hacer realmente y que trabajes con las manos, no con la mente, cuando me refiero con la mente, no con las emociones, no consumiéndote. Déjame trabajar 400 horas para hacer esta plata para que podamos, o sea, tengo que trabajar porque Dios quiere. Estoy trabajando porque Dios quiere. No es ni siquiera para pagar los bills. Los bills los va a pagar Él. Yo trabajo porque Él quiere. O sea, yo tengo que hacer lo que Él quiere. Y Él tiene que hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Me explico? Entonces, aquí hay muchísimo que meditar, obviamente, que internalizar, porque es un cambio de perspectiva. Yo la primera vez que leí esto, que de hecho lo aprendí con esta chica Yael, fue como que, oh, y lo primero que dije fue como que esto hay que instituirlo en los colegios. No se enseña en los colegios judíos como currículum, el Shara Bitajón. Yo sigo peleando, con favor de Dios, sigo creyendo que lo vamos a instituir, porque es que te cambia la vida, te cambia la vida. ¿Me explico? Y es una mitzvah. Los padres tenemos, está escrito dos mitzvot, dos preceptos con nuestros hijos
Uno es enseñarles a nadar, imagínate. Yo estoy con conflicto con eso, porque aquí todo el mundo le paga a los niños clases para que aprendan a nadar. Yo le digo ayer, salí con una amiga argentina, y digo, ¿sabes cómo yo aprendí a nadar? Mi papá me soltó en el medio de la piscina honda, y yo resuelve, mamita. Y están los videos donde puedo demostrar, y aquí estoy. Y sobre, es que es otro mundo, de verdad, o sea, como uno creció, sé que suena como una vieja, pero es que así, como uno creció, como ahorita los chamos, todo es un proceso, un protocolo, no, mijo. Lánzate a esa piscina y vuelve, y ahí resolvemos. Yo estoy aquí si me necesitan. Entonces, uno de los proyectos es enseñar a nadar, imagínate. Y el otro es, tú les tienes que enseñar a hacer parnasá, tú les tienes que enseñar a buscar sustento. Es un precepto, porque ahí tú garantizas que tus hijos no van a ser ladrones el día de mañana. Pero imagínate, si tú no le enseñaste cómo pescar o cómo buscar el dinero, y eso te enseña mucho a ti, porque muchas veces nosotros somos víctimas de nuestras propias inseguridades en los trabajos, de lo que hacemos, y como tú actúes y como tú trabajes, eso es lo que le vas a dejar a tus hijos. Entonces, imagínense que tú, con esta conciencia, empieces a ver, cuáles son los talentos de mis hijos, qué es lo que le apasiona y qué es lo que veo que él tolera. Entonces tú lo empiezas a encaminar en esa dirección. Versus estar pensando, no, se tiene que graduar, sobre todo en el mundo judío, las profesiones abogado, médico y contador. Esas son las mitzvot. Si no es judío, no, perdón, si no es abogado, ingeniero, perdón, abogado, médico, contador, entonces no pasó la prueba del judaísmo. Y no hay, ese es el problema, ¿me entiendes? Dejar de idolatrar la carrera y obsesionarte con cuáles son esas características que tanto tú como tus hijos tengan para que nos esforcemos allí. Así que bueno, chicas, terminamos el capítulo 3. Dios mío, casi hora y media, más de hora y media. Gracias, gracias por su compromiso, por su amor y su paciencia.